¿Intenta Israel matar de hambre a los palestinos de Gaza? Esta pregunta está al centro de las acusaciones de genocidio contra Israel. En el Trumpet World de hoy hablaremos con una organización muy activa en la zona para examinar la situación del suministro de alimentos en Gaza. La Fundación Humanitaria de Gaza ha estado al centro de una gran controversia. Se trata de una organización sin ánimo de lucro y apartidista diseñada para repartir alimentos en Gaza independientemente de Hamás. Pero se ha enfrentado a serias críticas. Se la ha acusado de disparar contra civiles e incluso de instrumentalizar la ayuda. En el episodio de hoy hablamos con Chapin Fay, portavoz de la Fundación Humanitaria de Gaza, sobre esas acusaciones y sobre la realidad de la situación alimentaria de Gaza. Hace unos días, la ONU declaró que la situación en Gaza era una hambruna, y tengo entendido que falsificaron algunas de sus normas habituales, fueron algo selectivos con los datos para hacerlo, pero ¿cuál es la realidad de la situación sobre el terreno en Gaza? Como usted ha dicho, ha habido noticias al respecto, y la definición de hambruna y todo eso lo tienen que debatir otros. Nuestro objetivo, la Fundación Humanitaria de Gaza, es simplemente alimentar a tanta gente como podamos. Y así, la necesidad en el norte, donde no estamos operando, ciertamente es más grave que en el sur, donde estamos y en el centro. Pero nosotros, ya sabe, gracias a la ayuda que está llegando ahora, y en particular a nuestros esfuerzos, no estamos viendo el tipo de hambruna sobre el que está leyendo. No estoy aquí para negar que se trata de personas desesperadas y hambrientas, muchas de las cuales dependen de nuestra ayuda y de otras para vivir y alimentar a sus familias. Pero nosotros servimos. Estamos al servicio de cerca de 1 millón de habitantes de Gaza y hemos entregado 136 millones de comidas en 3 meses. Y las ponemos directamente en sus manos. Muchos de ellos vuelven todos los días. Muchos de ellos, como he dicho, dependen de nuestra ayuda y de nuestras cajas de ayuda para alimentar a sus familias. Así que, en realidad, estamos viendo gente más sana a medida que pasan los días. Así que no estamos viendo el mismo nivel de hambruna. Y creo que debido a que la ayuda está llegando a un mayor nivel ahora, eso está aliviando parte de la presión. La Fundación Humanitaria de Gaza cree que la respuesta a muchos de los problemas de Gaza es más ayuda. Por eso nos alegramos de que se produzcan lanzamientos aéreos, pero nos preocupa, por supuesto, la seguridad de los mismos. Nos alegramos de que las Naciones Unidas estén intentando llevar más camiones a Gaza, pero también nos preocupa la seguridad de esos camiones. Se puede ver cómo son asediados. Se puede ver cómo la gente es pisoteada y cómo hombres armados los saquean. Eso nos preocupa. Pero que llegue más ayuda es bueno y disminuye la presión. Nos permite innovar y probar nuevas formas de poner los alimentos directamente en manos de la gente. Así que al principio, cuando la Fundación Humanitaria de Gaza empezó a trabajar en Gaza, vio una situación más desesperada, de hambruna. Claro, no hay duda, sobre todo en las personas atendidas en nuestros sitios, de que la situación está mejorando. Pero eso no elimina el problema por completo, ¿cierto? Hay personas hambrientas que dependen de la ayuda que llega. Así que vamos a seguir haciéndolo y esperamos expandirnos y servir a más gente. Pero ciertamente en las zonas en las que estamos operando, la presión ha comenzado a salir. Las multitudes son cada vez más amistosas y más fáciles en la ayuda y el proceso. De hecho, en nuestro modelo, los habitantes de Gaza son los primeros que se ocupan de la multitud y, en muchos casos, de alimentar a sus amigos y vecinos, trabajando junto a nuestros trabajadores humanitarios, cuyo trabajo consiste en conocer a la multitud, conocer a los solicitantes de ayuda y mantener un diálogo bidireccional con ellos. Y de hecho, muchas de nuestras innovaciones, tenemos un sistema de banderas en uno de nuestros sitios para comunicarnos, vienen de los propios solicitantes de ayuda. Como el sistema de banderas, tenemos una bandera roja que se levanta cuando está cerrado. Una bandera verde se levanta cuando está abierto. Fue una sugerencia directa de los solicitantes de ayuda. También tenemos otras innovaciones. Tenemos programas piloto en los que repartimos camiones cargados de patatas y cebollas que han tenido muy buen resultado. Verduras frescas que tienen una vida útil más larga. Hace más de un mes, quizá 2, empezamos a distribuir ayuda por separado a las mujeres de 2 maneras. Una es una oportunidad completamente separada para las mujeres,
Y la otra es que retenemos la ayuda después de haber repartido a la multitud de hombres más jóvenes. A veces, los hombres más jóvenes y rápidos reciben más ayuda o llegan primero a la ayuda, dejando atrás a las mujeres, los niños y los ancianos. Así que hemos solucionado ese problema con estas distribuciones separadas. También estamos muy orgullosos de un nuevo programa piloto. Tenemos un sistema de reservas basado en la confianza que tenemos con las multitudes y con los solicitantes de ayuda. Ahora tenemos un sistema por el que las mujeres pueden, durante su distribución, reservar la ayuda para que esté garantizada. No tienen que luchar contra las multitudes. Pueden presentarse después. Llegan, se organizan y les entregamos un paquete de ayuda directamente en sus manos, que ha sido muy bien recibido. Cuando la Fundación Humanitaria de Gaza empezó a operar, yo veía titulares. Hubo toda una controversia sobre los disparos a las multitudes y las acusaciones a la Fundación Humanitaria de Gaza de disparar a las multitudes. Creo que la Fundación Humanitaria de Gaza dijo que no, que estábamos haciendo disparos de advertencia. No he visto muchas noticias al respecto en las últimas semanas. Parece que muchos de los problemas de control de multitudes han desaparecido. Es algo en lo que ustedes, que tuvieron algunos problemas iniciales, han aprendido y ahora las cosas se están calmando y mejorando. En realidad no es así en lo absoluto. Para aclarar una cosa que ha dicho, nuestro personal de seguridad nunca ha disparado un arma contra nadie. Solo utilizan medios no letales para controlar a las multitudes. Cada día utilizamos menos medios de ese tipo. Así que lo que usted dice es cierto que, a medida que la presión se va aliviando ligeramente en Gaza y cada vez más hacia el sur, donde nos encontramos, y a medida que hemos ido ganando confianza en ambos lados con los solicitantes de ayuda, rara vez utilizamos medios no letales de control de multitudes. Pero nuestro personal de seguridad está muy bien entrenado, es inteligente y está formado por antiguos operadores militares. Y son contratados no porque saben cómo apretar un gatillo, sino porque saben cómo no hacerlo. En ocasiones, jamás causa problemas. Buscan que los nuestros les disparen y nunca lo han hecho. Ni una sola vez. Solo hemos tenido 2 casos de violencia en nuestros sitios. Uno fue una granada al estilo de Hamas que fue lanzada por encima de la barrera e hirió a 2 trabajadores estadounidenses, que ya están bien. Y el segundo fue a mediados de julio, un suceso muy trágico y desafortunado en el que Hamas fomentó una estampida. Las multitudes, como saben, forman parte de los aspectos más peligrosos de esta operación, sobre todo para los propios solicitantes de ayuda. Y lamentable y desgraciadamente, 19 personas murieron pisoteadas. Pero en un ejemplo de cómo nuestro personal de seguridad está tan altamente entrenado, en 2 ocasiones en ese día, 1, hemos disparado al aire en ocasiones para el control de multitudes. El más reciente fue aquel día de julio, cuando un ex-marine disparó al aire durante la estampida para poder correr hacia ella y salvar la vida de un niño, cosa que hizo. Ese día se salvó la vida de muchas personas que buscaban ayuda. También ese mismo día, una pistola estilo Hamas procedente de Irán fue apuntada a uno de nuestro personal de seguridad. No levantó su arma, corrió hacia el hombre, lo derribó y le quitó el arma. Y el hombre huyó de nuevo entre la multitud de forma no letal. Esto es solo un ejemplo de lo altamente entrenados que están estos tipos. Y de nuevo, para que quede claro, nunca hemos disparado a nadie. Por eso creo que los medios de comunicación se han enfrentado a los hechos sobre el terreno y ahora es mucho más difícil escribir estas noticias que, en el mejor de los casos, son engañosas y, en el peor, falsas. Esta es la crisis humanitaria más compleja de nuestra vida y está ocurriendo en una zona de guerra. No estoy aquí para decir que no hay víctimas en esta guerra y que todo en Gaza es seguro, pero nuestros sitios están a salvo y seguros. Nunca hemos disparado a nadie. Y tenemos, como he dicho, trabajadores palestinos locales, junto a nuestros trabajadores humanitarios y personal de seguridad, todos trabajando juntos con una misión: alimentar a la población de Gaza de una manera que jamás no pueda robarla. Y lo hemos conseguido con 136 millones de comidas repartidas en 3 meses. Así que nuestro modelo funciona. Y en cuanto a la seguridad en su sitio, ¿es solo su propio personal el que se encarga de la seguridad? ¿Tienen algún papel las fuerzas de defensa de Israel? ¿Tienen algún papel las milicias locales de Gaza? ¿O se trata únicamente de su propia seguridad? Es nuestra propia seguridad.
Las fuerzas de defensa de Israel y las milicias que acaba de mencionar nunca están en el sitio. Las fuerzas de defensa de Israel no están en nuestro sitio. Somos responsables de la seguridad de nuestra ayuda, de nuestros sitios, de los solicitantes de ayuda y de nuestro propio personal. Y estamos orgullosos de nuestro historial en ese sentido. Pero las fuerzas de defensa de Israel están en guerra. Están llevando a cabo operaciones y son responsables de la seguridad del resto de Gaza. Trabajamos con ellos simplemente para evitar conflictos fuera de los sitios. Tenemos una buena relación con ellos, pero somos responsables de la seguridad de nuestros sitios. Y como he dicho, nunca hemos tenido bajas por disparos. Nunca hemos disparado a nadie. No utilizamos fuego real para el control de multitudes en absoluto. De hecho, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no están entrenadas para utilizar fuego real en el control de multitudes, ni para emplear fuerza letal en el control de multitudes. Ellos no hacen eso, así que nunca dispararían a nadie con fines de control de multitudes, y no lo hemos hecho. Así que creo que usted está viendo. Creo que la verdadera noticia está saliendo ahora. Por eso es mucho más difícil para los medios de comunicación escribir el tipo de titulares que han estado escribiendo. La otra cosa que diría es que ahora se están viendo los envíos de Naciones Unidas y la peligrosa situación que está ocurriendo allí. Tenemos una invitación abierta a colaborar con ellos, y creo que se está avanzando en las conversaciones a este respecto en Nueva York con las Naciones Unidas y nuestros dirigentes. Y estamos muy esperanzados y optimistas de que pueda haber una asociación en las próximas semanas, esperemos que no meses, porque ya sabe, podríamos proporcionar seguridad. Podemos proporcionar camiones, conductores. Ellos pueden proporcionar ayuda y viceversa. Y si trabajamos juntos para alimentar a la gente, imagínense a cuántas personas más podríamos alimentar si trabajamos juntos. Pero de nuevo, la Fundación Humanitaria de Gaza está muy satisfecha de que esté llegando más ayuda. Creemos que más ayuda es la respuesta a muchos de estos problemas. Aunque los otros métodos plantean problemas de seguridad, nos alegramos de que la ayuda llegue a la gente. ¿Le preocupa que parte de esta ayuda de la ONU pueda acabar en manos de Hamás y ser utilizada para reforzar el poder de Hamás? Según tengo entendido, esa es una de las principales preocupaciones de la Fundación Humanitaria de Gaza. No sé hasta qué punto esto se debe a quienes están involucrados en la propia Fundación Humanitaria de Gaza, o tal vez es algo que solo está en la mente de quienes, como Israel, aprueban que la Fundación Humanitaria de Gaza siga adelante. Pero, según tengo entendido, uno de los principales motivos de su existencia es impedir que Hamás monopolice el suministro de alimentos y lo utilice para reforzar su poder. ¿Le preocupa que más alimentos de la ONU acaben en manos de Hamás? Por supuesto, no puedo hablar en nombre del gobierno de Israel, pero nosotros sí. La Fundación Humanitaria de Gaza es una organización de ayuda humanitaria independiente y neutral con, como usted ha dicho, una misión específica, que es alimentar a la población de Gaza de forma que jamás o cualquier otra persona no pueda robarla. Y no hemos tenido ningún desvío de nuestra ayuda. Nos preocupan los otros métodos, sobre todo los del paraguas de la ONU. Puede ver estos camiones de alimentos. En el mejor de los casos, están rodeados de miles de personas hambrientas. Esto crea una situación peligrosa de abuso y sacan a los conductores de los camiones. Es un trabajo muy peligroso ser un conductor de camión local de Gaza en estos días. Y lo peor es que jamás desvía la ayuda. Según las propias cifras de la ONU en su sitio web, solo en el mes de agosto, únicamente el 6,5% de la ayuda no fue desviada. Solo el 6,5% de su ayuda. Más de 1,000 camiones llegaron a donde debían llegar. Y eso es porque se trata de algo complejo que ocurre en una zona de guerra. Y jamás tiene un punto de apoyo mucho más fuerte en el norte que donde estamos operando. Pero, una vez más, si pudiéramos colaborar, confiamos en poder ayudar a la ONU a llevar su ayuda a donde tiene que ir. También somos optimistas en cuanto a que esas conversaciones avancen de forma positiva y productiva. La semana pasada enviamos una carta. No nosotros, sino más de 200 organizaciones no gubernamentales internacionales de más de 15 países enviaron una carta públicamente a las Naciones Unidas, pidiéndoles que colaboraran con nosotros tanto en financiación como en logística y que pusieran fin a cualquier política que obstaculizara nuestro trabajo. Así que se está corriendo la voz.
De hecho, lo hemos hecho. Estamos muy contentos de tener ahora en nuestros sitios a la organización no gubernamental internacional, Samaritan's Purse, que proporciona ayuda médica. También estamos agradecidos de poder distribuir comida suplementaria lista para usar que nos han proporcionado y donado. Se llama nuez plumosa. Es una especie de mantequilla de cacahuate destinada a complementar la nutrición de los niños. Lo repartimos durante las distribuciones a mujeres, directamente en los paquetes que les entregamos. Por eso agradecemos a la organización Samaritan's Purse que lo haya donado y colabore con nosotros para proporcionar ayuda médica. Nunca hemos negado ayuda médica a nadie. Tenemos médicos altamente capacitados, así como médicos y enfermeras de Samaritan's Purse. A veces hay heridos entre la multitud. Muchos de los palestinos no tienen zapatos, así que suele haber heridas en los pies y hemorragias. Y los de Samaritan's Purse arriesgan sus vidas junto a todos los demás para ayudar a proporcionar esa ayuda médica tan necesaria. Nos alegramos de que ayuden de esta forma. ¿Y hay algún plan para ampliar de nuevo los sitios y el número de lugares disponibles? Creo que esto fue al principio, cuando la Fundación Humanitaria de Gaza estaba empezando a operar. Una de las principales críticas era que la gente tenía que ir demasiado lejos para llegar a los sitios. No es factible que la gente tarde tanto en venir a recoger comida. Tengo entendido que han ampliado los sitios desde entonces. ¿Van a seguir haciéndolo? ¿Dónde se detendrán? ¿Y algún plan para ir al norte? ¿O es que simplemente lo van a dejar para un sistema distinto? Pues no. Originalmente estaba previsto que tuviéramos 8 sitios. Y por cierto, una de nuestras críticas es que hemos sustituido al sistema de Naciones Unidas. Nunca se pretendió que sustituyéramos a la ONU. Eso no formaba parte de nuestra misión. Esa no era nuestra visión. Nuestro objetivo era complementar y formar parte de una solución compleja a un problema complejo. Pero ahora estamos operando en 4 sitios y esperamos llegar a 8 muy pronto. Estamos preparados, dispuestos y deseosos de avanzar también hacia el norte. Y estamos esperando la confirmación oficial del gobierno de Estados Unidos sobre su plan de expansión de la ayuda en Gaza. Pero la Fundación Humanitaria de Gaza está preparada, dispuesta, capacitada y ansiosa por alimentar a más personas y ampliar nuestros sitios. Y esas discusiones e implementación están comenzando ahora. ¿Y la gente tiene que pasar mucho tiempo viajando para llegar allí en este momento o están cerca de los centros de población? La Franja de Gaza es uno de los lugares más densamente poblados del planeta Tierra. Es una zona muy pequeña y con mucha gente, y estamos al alcance de cerca de 1 millón de ellos. No hay duda de que algunos están viajando demasiado lejos a través de una zona de guerra. Ahora son cada vez menos. Vemos muchas caras repetidas entre nuestra multitud. Hay algunos desplazados de Gaza que viven cerca de muchos de nuestros sitios y vienen todos los días y dependen de nuestra ayuda para alimentar a sus familias. Pero la necesidad y el hambre son más graves en el norte, donde no estamos operando, razón por la cual estamos ansiosos por llegar allí. Pero las fuerzas de defensa de Israel controlan Gaza, ¿cierto? Y están en guerra. Así que dependemos de ellos para resolver conflictos y hacer que las zonas de Gaza sean seguras. Y entonces podremos empezar a operar. Pero nos gustaría alimentar a más gente. Nos gustaría ayudar a las Naciones Unidas a hacer llegar sus alimentos a la gente que más los necesita. Y de nuevo, estamos dispuestos a hacerlo. Pero vemos que los rostros y las personas que acuden a nuestro sitio en repetidas ocasiones son cada vez más sanos y tienen la cara más llena. No estoy aquí para negar que hay una necesidad desesperada de alimentos y ayuda, pero estamos distribuyendo hasta 136 millones de comidas en solo 3 meses. Y nos encantaría ampliarlo y hacer más en el norte. Pero por ahora, estamos operando nuestras instalaciones de la forma más eficiente y segura que podemos. Y usted ha mencionado a los colaboradores locales. ¿Cuál es su relación con la gente sobre el terreno? Obviamente, Hamás es hostil, pero más allá de Hamás, digamos el público en general, ¿cuál es su respuesta? La respuesta ha sido buena. Nos hemos ganado la confianza de la comunidad de personas que buscan ayuda. Nuestro equipo humanitario, ese es su trabajo. Tenemos trabajadores palestinos locales que en muchos casos conocen a la gente y están dando de comer a sus amigos y vecinos. Pero usted ha mencionado la amenaza de Hamás. Ahora viven en el sitio debido a la amenaza de Hamás. Tienen que cubrirse la cara por la amenaza de Hamás contra ellos y sus familias simplemente por dar de comer a la gente.
Pero nuestros trabajadores humanitarios trabajan con ellos para hablar con la multitud, para asegurarse de que las cajas tienen lo que necesitan, para asegurarse. Y preguntar, ¿han recibido harina hoy? ¿Recibieron aceite de coco hoy? ¿Qué artículos serían más valiosos para ustedes? Queremos innovar y hacer cosas nuevas, y asegurarnos de que se hace con dignidad y humanidad. Y muchas de las formas, muchos de nuestros métodos de distribución y muchas de nuestras tácticas sobre el terreno proceden directamente de los solicitantes de ayuda. La consistencia y la comunicación son dos de las cosas más importantes en una operación humanitaria como esta. Por eso nos comunicamos con la gente de muchas maneras. Por ejemplo, hablar con la gente y hacer correr la voz y las redes sociales. Muchos de ellos tienen dispositivos con los que podemos comunicarnos. Y así hemos construido una confianza en los últimos 3 meses y la entrega de tantas comidas y la ayuda necesaria. Y podemos trabajar juntos como un equipo, los solicitantes de ayuda y la Fundación Humanitaria de Gaza, para distribuir más alimentos y ayuda directamente y de manera eficiente, y lo más importante, de forma segura. ¿Hay algún detalle que considere importante transmitir a nuestros espectadores o que quiera asegurarse de que la gente esté informada? Claro, creo que hemos cubierto la mayor parte. Pero, de nuevo, la Fundación Humanitaria de Gaza es una organización independiente y neutral, con la única misión de alimentar a la gente de forma que jamás no pueda robar ni nadie pueda robar la ayuda. Lo hemos hecho hasta alcanzar los 136 millones de comidas en solo 3 meses. Tenemos una invitación abierta para la ONU y cualquier otra organización de ayuda que quiera trabajar con nosotros, y estamos empezando a ver cómo se producen muchas de esas conversaciones. Y esperamos que en cuestión de días o semanas, no de meses, veamos una verdadera comunidad de organizaciones no gubernamentales internacionales, de la que forma parte la Fundación Humanitaria de Gaza, alimentando a más gente. Imagínense a cuántas personas podríamos alimentar si todos trabajáramos juntos. Estupendo. Muchas gracias por su tiempo. Gracias por recibirme. Espero que les haya parecido una explicación bastante clara de lo que está ocurriendo realmente sobre el terreno, que explica la situación allí, que hay hambre real en Gaza, en gran parte causada por Hamás, que intenta instrumentalizar y controlar el suministro de alimentos. Pero en general, también estamos viendo una imagen bastante distorsionada por intereses creados, diseñados para tratar de demonizar a Israel por lo que está sucediendo allí. Así que me gustó obtener una perspectiva bastante imparcial y honesta de lo que intenta hacer la Fundación Humanitaria de Gaza. Pero fue una entrevista un poco más corta de lo que solemos tener. Quería añadir algunas reflexiones finales porque creo que hay algunas lecciones importantes sobre lo que está sucediendo en Gaza. El redactor jefe de La Trompeta, Gerald Flurry, publicó un artículo inmediatamente después del ataque a Gaza titulado Una señal de que lo peor está por venir. Hablaba del ataque del 7 de octubre y escribía, esta pesadilla es un presagio y una señal de un tiempo de sufrimiento sin precedentes que, como está profetizado, vendrá sobre el mundo entero muy pronto. Esta guerra que asedia repentinamente al Estado judío debería llamar la atención de todas las personas. Es una advertencia con luces rojas de lo catastróficos y devastadores que son los acontecimientos que están a punto de consumir nuestras vidas, pero, afortunadamente, esa devastación precede a una esperanza inimaginablemente gloriosa. Estamos recibiendo algunas señales de advertencia, algunos vistazos de cómo será el futuro inmediato. Creo que se puede esperar que Gran Bretaña y Estados Unidos se enfrenten a acusaciones y demonizaciones similares a las que se enfrenta Israel en este momento. Creo que esto ya se ve en el movimiento woke, que ataca la historia de Gran Bretaña y Estados Unidos y trata de retratar a estas naciones y su cultura como fundamentalmente malvadas, y eso va a ir en aumento. La gente avivará el odio contra estas naciones, y uno de los puntos que el señor Flurry destacó fuertemente en ese artículo y que se ha vuelto cada vez más claro después de eso es la dimensión espiritual detrás del odio rabioso de Hamás, lo que le hicieron a Israel, e incluso el instrumentalizar los suministros de alimentos. Como dijo el señor Flurry en ese artículo, estas son acciones demoníacas, están inspiradas por Satanás el diablo, que odia a los seres humanos y especialmente odia a los judíos. Es una afirmación atrevida, pero usted puede comprobarlo en la Biblia. Es importante que se dé cuenta de esto, de lo contrario, no entenderá el significado de lo que ha sucedido en el Estado judío de Israel.
Cuando uno ve lo que los carniceros de Hamás están haciendo a los judíos, se hace una idea aterradora de lo feroz que es el odio de Satanás. Otras profecías muestran que esta gran tribulación está castigando particularmente a las naciones del Israel moderno, el Estado judío, Estados Unidos y Gran Bretaña. Principalmente, estas naciones están a punto de caer. Y como hemos hablado mucho en este programa, los judíos descienden de una sola tribu de Israel. Hay otras tribus. Y el señor Armstrong lo comprueba en su libro Estados Unidos y Gran Bretaña en Profecía. Y hemos hecho programas sobre eso. Y el señor Flurry escribe: estas naciones están a punto de caer, y ningún otro pueblo sufrirá un trato peor. Incluso el periodo previo a esta tribulación es un tiempo espantoso, horrendo. La tragedia actual en Israel es solo una muestra de la gran tribulación. Es solo un sorbo de una copa muy amarga. Los acontecimientos están a punto de empeorar. Y la manera en que se ha desarrollado esa guerra es un anticipo de las cosas que vendrán sobre Gran Bretaña y Estados Unidos. Creo que hay un odio único hacia los judíos, pero las profecías hablan de naciones que conspiran para borrar a Gran Bretaña y a Estados Unidos, para borrar el nombre de Israel, y eso incluye tanto a Gran Bretaña y Estados Unidos como a los judíos. Estaremos sujetos al mismo tipo de odio, al mismo tipo de propaganda. Creo que otra lección que obtenemos de la Fundación Humanitaria de Gaza, de la situación en Gaza, es la manera en que los alimentos son usados como arma y cómo las guerras inevitablemente causan hambre. Yo no creo que Israel esté yendo fuera de su camino para matar de hambre al pueblo de Gaza, y no lo creo. Y como se dijo al inicio, la imagen pintada por la ONU es diferente a la que está viviendo la Fundación Humanitaria de Gaza, al menos en el sur de Israel, pero es un hecho innegable de toda la historia que las guerras terminan causando hambre. En este caso, Hamás comenzó la guerra. Luego Hamás restringe los alimentos a su población. Es asombroso que, de alguna manera, Israel reciba la culpa por eso. Y no Hamás, donde debería recaer de lleno la responsabilidad. Hay una hambruna muy real que viene muy pronto, y hay retos muy reales asociados con intentar distribuir alimentos en una zona de guerra, y la gente sí usa eso como un medio de control. Alex de Waal escribió en 2018 un libro titulado Hambruna Masiva, la historia y el futuro de la inanición, y allí escribió que la hambruna no era algo que simplemente ocurría, era algo que la gente se hacía unos a otros. También habló de cómo, en la mayoría de los casos, las hambrunas no eran desastres naturales como terremotos o huracanes, sino el producto de la política. La gente causaba deliberadamente hambrunas. Tiene una historia de ser usada como arma. Y explica cómo la hambruna estaba declinando, prácticamente desapareciendo, pero al escribir en 2018, él veía más y más de eso. Parte de la reducción se debía al fin de la Guerra Fría, con el declive de la megalomanía y de actitudes políticas que consideran a la gente como desechable. Así, la producción de alimentos mejoraba, pero al existir grupos como Hamás, uno verá más y más personas usando esto como arma. Jeremiah Jack escribió un artículo interesante alrededor de esa misma época, creo que basado en ese libro, titulado Hambruna, el jinete negro no ha terminado de cabalgar, donde dio un panorama de cómo se ha usado esto. Pero sabemos, una vez más, que viene hambruna. Apocalipsis 6 describe al jinete negro, uno de los 4 jinetes del Apocalipsis, personificando la hambruna masiva y la manera en que los alimentos se usan como arma. Allí hay un anticipo de lo que viene, y la Biblia tiene profecías específicas, detalladas y realmente aterradoras sobre Gran Bretaña y Estados Unidos siendo sitiadas, cortadas de sus suministros de alimento. Concluiré con una cita más de este artículo. Una señal de que lo peor está por venir. Donde el señor Flurry escribe: observe a Israel y observe a Jerusalén. Lamentablemente, la guerra actual ahí es una señal de que lo peor está por venir. Pero eso es solo a corto plazo. También es una señal de las noticias más grandes de toda la historia y apunta a la esperanza de salvación para toda la humanidad. Las causas de las hambrunas y del sufrimiento como esas son políticas, va a requerir una solución política, y el hombre ha intentado todas estas diferentes soluciones políticas, diferentes formas de gobierno. Pero no se trata de democracia contra comunismo contra autocracia, se trata de una revolución mucho más fundamental, una revolución del espíritu, y de que la humanidad se vuelva a Dios, se someta a Dios y se someta al gobierno de Dios. Entonces, con ese gobierno amoroso, habrá un fin permanente a la hambruna. Esa es la razón por la cual estos acontecimientos están a punto de empeorar, están llevando al hombre al punto en que se someterá a Dios. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Trumpet World. También agradecemos a Chapin Fay y a la Fundación Humanitaria de Gaza por participar en el programa.
Gracias a George Haddad por la ingeniería y la producción, hasta entonces, continúe observando su mundo.